Estás escuchando La Cabrilla Radio. En 5 segundos iniciaremos transmisión en tiempo real. 5, 4, 3, 2, 1. Esta es lacabrilla.com. El personaje de la semana. La entrevista con la mejor información empresarial, deportiva, cultural, médica y científica de Ibagué para el mundo. En La Cabrilla Radio, la estación comunicativa internacional de mayor sintonía. Escúchenos. Buenos días, audiencia de lacabrilla.com, programa Personaje de la Semana, con la invitación de grandes personas, grandes profesionales, grandes miembros de la sociedad tolimense de alcurnia. Le digo así porque tienen que ver con la educación, la cultura y todo lo demás con relación al diario, a la diaria rutina que tienen los capitalinos de Ibagué con relación a programas espectaculares desde hace 30, 40 años. Hoy vamos a citarlos precisamente a los doctores de la prensa, a los doctores del periodismo, a los doctores de la comunicación social, para que dialoguemos en el personaje de la semana, precisamente hoy 7 de diciembre del 2024, los hermanos Quimbayo. También tenemos la presencia del presidente de Camalonjas, Víctor Adriano Hernández Vargas, con la técnica de David Gutiérrez y la asesoría espiritual de don Elber Eduardo Ruiz Guerrero. Tico Tico, les habla su compañero y amigo de siempre, Oscar Sánchez Barón. Bienvenidos. Para vivir mejor informados, el personaje de la semana. Bueno, una presentación sencilla. Carlos Alfonso Quimbayo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Oscar, un gusto estar aquí con ustedes. Recordémosle a la gente qué clase de personaje es usted para la gente del Tolima. No, una persona común y corriente, profesor. Ajá. Durante más de 41 años aquí en los distintos niveles de la educación primaria, básica, secundaria, media y en la Universidad del Tolima, y periodista y locutor que orienta actualmente el programa La Prensa Hoy en Tolima Estéreo. Guillermo Quimbayo, profesor. Yo soy el hermano de Carlos. el hermano mellizo de Carlos. La diferencia es una hora, Guillermo, de edad. ¿Quién Pero es entonces mayor? no es mellizo, es gemelo. Mellizo. Entre 20 minutos y media hora. ¿Media hora? ¿Quién es mayor entre ustedes? Nací yo primero. ¿Ah, ya? Entonces Carlos le hace caso. Por supuesto. Oiga, pero yo también tengo hermanos gemelos y salen igualitos. El primero se demoró, el segundo se demoró 1 hora. La diferencia, más alto el primero que el segundo. Más gordito el primero que el segundo. ¿Aquí parece lo mismo? Más gordito sí, pero más sabio mi hermano. Carlos Quimbayo, cuénteme, como profesor, como docente, ¿qué es educar? Educar debiera ser el propiciar el crecimiento del estudiante en distintos ámbitos, en el ámbito académico, en función de lo que uno está enseñando, pero sobre todo en función de lo personal, que sean mejores personas, eso es clave. Eso es educar. ¿Enseñar qué es, Guillo? Es propiciar ambientes gratos de integración, de buena comunicación con los estudiantes, en procura de que gocen mucho lo que se les propone. Mientras no haya esa instancia de empatía entre el maestro y el estudiante, difícilmente se puede llegar a logros sustanciales. O sea, Guillermo, que es darle una brújula, una norte a las nuevas generaciones, que se ha perdido hoy en día un poco, ¿no? Sí, la brújula tiene que mantenerse atenta siempre al norte, pero lo que yo pienso es que debe ser menos estereotipada y menos condicionada a la autoridad del maestro. El maestro no es la autoridad, el maestro es un integrante más del grupo que se educa. Él también se educa al lado de los estudiantes.
viene a ser como una especie de orientador. Sí, más instructor es un orientador. También descubren las ciencias que el señor que enseña también debe estar todos los días aprendiendo. Hay que aprender de los que, a los que le estamos enseñando, dicen algunos. Carlos, ¿qué Absolutamente de acuerdo. El educador que no esté en disposición de aprender diariamente equivocó su trabajo. Exactamente. ¿Guillo qué opina? Pues que eso debe ser tal cual ocurre con la medicina, que da tantas vueltas y tantos cambios en función del mejoramiento de la salud de la gente, y que los médicos deben estar al día para poder actuar de conformidad. Dicen algunos... El maestro que no se actualiza, el maestro que no lee, el maestro que no procura conocer nuevos ingredientes de formación para sí mismo y para los estudiantes, pues no está ofreciendo mayor cosa en beneficio de la calidad de la educación. Exactamente. Dicen algunos que hay mucho profesor que antes no tuvo necesidad de estudiar ni ser licenciado ni nada para ser maestro. ¿Eso es cierto, Carlos? Eran instructores. Sí, cierto. Eran instructores. Es que ser maestro y ser educador trasciende la instrucción. Exactamente. Entonces alguien pudo a lo mejor acomodarse a lo que ya sabía y mantenerse como tal e instruía, pero difícilmente educaba. Exactamente, como quien tiene una cartilla y la compra para mirar cuáles son los pasos necesarios para aprender un aparato mecánico, lo que sea. Esos eran los instructores. Todavía siguen habiendo instructores y muy buenos y capacitados también. Sí, infortunadamente así es. Hay muchas personas que limitan su labor docente a la instrucción y dejan de lado lo relacionado con la formación. Nos dice el lenguaje que cada vocablo tiene su propio significado. Y hay significados muy profundos, otros muy superficiales. Hablar de maestro, hablar de profesor, hablar de docente, ¿será que es muy diferente, muy distinto? Pues me parece que la discusión no debiera orientarse en función únicamente de el significado de los términos. Sí. Es muy probable que para que haya docentes, profesores que son educadores, pero quien se precie de educador tiene que trascender esa parte de compartir el conocimiento, que es otro de los elementos que deben tenerse en cuenta, ¿no? Sí, el maestro no transmite conocimientos, ni el maestro, ni el educador, ni el docente, no hay transmisión de conocimiento. Lo que hay es un compartir lo que el maestro conoce, ojalá con profundidad, con mucha amplitud. Él comparte con el estudiante y propicia unas condiciones para que el estudiante aprenda eso que el maestro ya sabe. Pero el estudiante puede llegar con mucha información que el maestro no conoce y el maestro debe estar atento a ello para aprender también de sus estudiantes. Exactamente. Guilla, ¿qué opina? Sí, hay experiencias muy significativas en torno a lo que dice Carlos. Sobre todo el maestro que se arriesga a salir, que se arriesga a hacer que el estudiante conozca ambientes diversos a través de los cuales puede adquirir un conocimiento que va a llevar el estudiante al colegio. Comúnmente el conocimiento se lo da el colegio. Exactamente. Pero el estudiante no tiene la oportunidad de crear conocimiento porque está circunscrito a un estilo que determina horarios específicos, con maestros determinados, con tareas habituales para cada clase, y no le dan la ocasión de buscar otros aires, de respirar nuevas posibilidades, de conquistar espacios diferentes. Sí, entonces cuando el maestro llega a una evaluación, lo que hace es como desocupar la caneca, la cabeza de cada estudiante, y colocarle un número que fue lo que supuestamente aprendió. Pero cuando le damos la oportunidad de crear, de formar por sí mismo posibilidades de instrucción a través de el compartir con los compañeros, eso es muy representativo y debería darse. Pero eso rompe con esquemas de la escuela. La escuela no lo acepta. Los maestros que no tienen la misma tendencia no lo permiten. Cuestionan al maestro que se propone hacer cambios. Eso sí que es notorio y ha sido siempre igual. Y yo tengo experiencias de estudiantes que salieron a las calles a buscar personajes que en el ambiente social representaron algo que no estaba bien para la comunidad, y aparecieron cualquier cantidad de seres desconocidos, ignorados, pero rescatados y resarcidos por los estudiantes.
y los conocieron, no a profundidad, pero conocieron gran parte de su historia, de su vida, y ese conocimiento, porque ese era un conocimiento, lo llevaron al aula para las compañeras. Sí. Y entonces ese es el compartir de una experiencia diferente, nueva, especial, y ahí estaba la propuesta del conocimiento traído por los estudiantes para que ellas mismas lo condujeran al resto de sus compañeros y hacer una propuesta válida desde la extensión de la intención didáctica. Guillermo, se aprende enseñando. Yo me acuerdo cuando inicié la ingeniería civil y me tocó que ver topografía, un docente que llevaba 28 años en la universidad dictando topografía, es ingeniero catastral. Yo le pillé la clase de él 4 errores, yo no le dije nada, yo esperé que saliera el docente y le dije, ingeniero, hay 4 cosas que son curiosas y que creo que están mal, consúltela y hablamos en la próxima. En la próxima clase llegó, me dijo, ¿usted de dónde sacó ese término de azimut? Eso no existe. Azimut es hablar con base a la norte magnética, darle la 360, lo que equivale a 4 rumbos, 90, 180, 270 y 360 grados. Ajá. Y entonces me dice, oye, usted me puso a estudiar, ningún estudiante me había puesto a revisar mi docencia. Y le dije, no se puede confundir uno en la norte con el este. Porque si usted está hablando, dictando topografía y está equivocando las coordenadas este o que son las mismas orientes con la norte, está conllevando a un error a sus estudiantes en topografía. Entonces me dijo, sí, yo estudié, me tocó que estudiar, revisar, y usted tiene toda la razón, pero hágame un favor, no me vuelva a entrar a mi clase. Pero sería bueno que me hubiera dejado entrar a la clase, porque se puede compartir ideas, claro, y las cuestiones. Sí. El maestro no se las sabe todo. El buen ¿sí? maestro sabe que no sabe todo. Sí, ¿no? Y es cuestión, inclusive pasa en primaria, pasa en bachillerato, que hay inquietudes que le pueden servir de cualquier estudiante de soporte para el mañana. Claro. Bueno, cuando hablamos nosotros de catalogar, evaluar, valorar a los maestros, a los docentes, precisamente, se habla de cuántos estudiantes le pasaron la materia, cuántos se la perdieron, ¿cierto? Cuántos deben repetir el año y le echan la culpa al pobre maestro. La educación, la valoración de la educación depende del maestro o depende de los estudiantes que han ido a recibir el conocimiento. Depende de los dos, y no solo de ellos, depende de la familia, depende de las condiciones que ofrece la institución educativa. La comunidad educativa. Entonces, sí. Eso es multifactorial. Y lo que es inadmisible, yo les decía a mis estudiantes, especialmente en la universidad, que es tan injusto que un buen estudiante repruebe como que un estudiante maquetas, que no hizo ningún esfuerzo, que no mostró responsabilidad en su proceso de aprendizaje y que al final no aprendió, gane. Sí, cierto. Las dos situaciones son injustas. El estudiante, bueno, hay profesores que al terminar el semestre les decían a los estudiantes, oiga, raro que usted haya perdido. Sí, claro. Usted fue puntual, usted participaba en clase, usted presentó los trabajos, pero mire, le fue muy mal en la prueba final y perdió de malas. Sí. ¿No? Y entonces se podía dar lo contrario. El estudiante irresponsable que maqueteó, que no hizo lo que tenía que hacer y que le fue muy bien en la prueba final y aprobó. Entonces, hay injusticia en el buen estudiante que reprueba, pero también hay injusticia en el estudiante que no obtiene los logros, las competencias que llaman ahora y que termina aprobando. Exacto. Pero el desempeño del estudiante tiene que ver en primera instancia con él, porque tiene que haber deseo de aprender, voluntad para aprender y disciplina para aprender. Esa no es una frase mía, eso es de Fernando Sabater. Sí, señor. Pero además del papel del estudiante está el papel del maestro y está el papel que cumple la familia, especialmente en estudiantes de los niveles anteuniversitarios. Sí. Y están las condiciones que ofrece el entorno. Aquí hay un colegio de élite que obtiene los mejores resultados en las pruebas del ICFES en Ibagué. Sería el colmo que no fuera así,
porque tienen todas las condiciones que les permiten desempeñarse bien en esas pruebas. Ya no se llaman pruebas del ICFES, sino pruebas saber. Sí. Y se sorprenden porque hay municipios del Tolima que obtienen siempre sus instituciones educativas puntajes que no son los mejores. Pero ¿por qué tiene que haber sorpresa en eso? Si es que no cuentan con las condiciones que debieran contar. Qué bueno que este colegio de élite aquí en Ibagué tenga esas condiciones, pero lo ideal sería que las tuvieran todas las instituciones educativas. Exactamente. ¿Guillo qué dice? Yo tengo un lema y lo aplico mucho y creo que suena demasiado controversial a veces en relación con lo que es la evaluación, Oscar. Yo les digo en la primera clase, cuando nos encontramos por primera vez, les dije, quiero decir, que yo no soy el que administra un casino, yo soy un maestro, que aquí no vinieron, les digo, a ganar ni a perder, vinieron a aprender. Y se trata de que además de venir a aprender, de llegar al aprendizaje, aprendamos todo. Y entre otras cosas, buscar que esa enseñanza, esa instrucción, ese mecanismo interactivo maestro-alumno sea grato y sea agradable, porque eso motiva mucho al estudiante a trabajar. Y entonces viene lo que decía Carlos con relación a los buenos y a los malos, a los buenos estudiantes y a los malos estudiantes. De pronto el malo resulta ser el bueno al final, y no se le puede decir que no, aunque yo no haya hecho nada a lo largo del año y resulta apareciendo en los lugares de primacía y de privilegio. Eso es parte del esquema de la educación, eso es parte de la estructura, eso es parte del mandato. Entonces, yo siempre he creído que la evaluación debe tener una connotación muy humana. Sí. Y lo decía Mockus, el estudiante no es una tabula rasa sobre la cual la escuela enuncia sus verdades. Yo tengo una inquietud de ustedes que son docentes directos y están activos en la docencia. Curiosidad de cuando yo fui alumno del colegio tolimense. Uy, eso ya es... Oscar, nosotros salimos en el 78, ¿no? 78 no van, sí. Puchica, ya vamos con algunos años. 46 más o menos. Yo me acuerdo de una ocasión, había un estudiante pila y siempre disputaba el primer puesto. Iba uno a estudiar donde él allá en La Pola, y eso sí, la mamá llegaba, ¿qué aprendió? Y de una vez, a dictar de memoria lo que aprendió ese día en el colegio, ¿sí? Y llegaba otro que no llevaba ni cuadernos, pero te llevaba todo acá en la cabeza. Sí. Uno que le decíamos Toloncho, no sé si usted acuerda. Toloncho, uno grandote, el más sí. Pero ese tipo llegaba, era recochero, era tomador del pelo, y llegaba en las horas de clase, y si le tocaba que pasara el tablero, hacía la exposición tal cual como era. No se equivocaba ni en matemática, ni con el profe Naranjo, que era español, que dictaba. Todo lo llevaba acá. Mientras el otro pasaba los 2 días, 3 días, y ya como no había repasado, se le olvidaba. Entonces hay un aspecto que hay unos tipos de memoria que a veces los docentes no tienen en cuenta, ¿sí? Que no necesita llevar sus apuntes y que sea un poquito descomplicado, pero las mentalidades son diferentes. Y me aterraba yo como este amigo, sin llevar cuaderno, o al mes, 2 meses, y a veces los profesores lo llamaban para castigarle las picardías que hacía al tablero, y pasaba y no se dejaba rajar, mientras el otro sí se dejaba rajar. La historia del ser humano magnifica a aquellos grandes genios de la historia que nunca fueron buenos estudiantes. Sí. Fueron casi todos expulsados de las escuelas, por mal comportamiento. Cuando yo hablo de lo que se relaciona con la evaluación y con la interacción, no estoy pidiendo que lotería. No es con estar con la flojera,
Es que el maestro debe ser un acompañante permanente del estudiante. Perfectamente, sí. Es que el maestro Un guía. debe reconocerlo más allá del aula. El maestro debe evaluar, digámoslo así, estamos hablando de la evaluación, momentos distintos a la cátedra para saber qué tipo de ser tiene enfrente y que no siempre se expresa en la clase, pero puede hacerlo muy bien en un texto escrito. Sí, claro. E irlo llevando. Ninguno puede quedarse rezagado, sino que debe llegar hasta el punto en el cual él puede dar. Hasta donde llegó Oscar. Llegó al punto máximo porque es un nerd. Pero hasta donde llegué yo, que llegué a un punto inferior porque yo soy medio flojo, medio vagabundo para estudiar. Entonces mi maestro me acompañó y me llevó hasta un sitio. No me dejó atrás porque era el más malo. No trabajó con los más buenos. Había maestros que utilizaban un sistema y lo vi en colegios muy prestigiosos en los cuales trabajé. A este lado, es que son del primer puesto hasta el 10º. Ajá. ¿Sí? Del 11 en adelante van allí en aquel lado hasta el 20 y los ustedes flojos, sinvergüenza, vagos que no hacen nada, van en aquel rincón. Eso es selectivo, discriminatorio, atrabiliario, abusivo, sucio. Hoy se califica o se evalúa al estudiante el saber. ¿Usted qué sabe? ¿Qué aprendió? El saber ser, ya como persona, ¿de qué le sirve lo que ha aprendido? ¿Cierto? Y el saber hacer. ¿Cómo se puede usted defender en la circunstancia rutinaria de su vida, de Sí. su contexto? Para que ahí sí digamos, ¿qué estamos creando en esa institución? Las instituciones siempre salen en el cuento de que hoy vamos a luchar para que todo estudiante del Tolimense, todo estudiante de San Simón, todo estudiante de Alcalá, todo estudiante de cualquiera de los colegios importantísimos que hay en Ibagué, saquen gente que les sirva a la ciudad, que les sirva al departamento, que les sirva a Colombia, al país. Pero la gran mayoría de ellos está pensando hoy en día que yo me voy a hacer un gran profesional para irme de Colombia, porque es que la circunstancia de nuestro país ocupando el último lugar en la educación, fíjense que ocupamos todavía el último y penúltimo lugar a nivel mundial, nos gana Singapur. Entonces uno dice, ¿en qué estamos fallando? ¿En lo que le estamos enseñando a los estudiantes? ¿En lo que están aprendiendo los estudiantes? ¿O en lo que estamos nosotros programando para que ellos aprendan? Puede ser un interrogante que nos puede dar visos para cambiar de camino. Lo que estamos enseñando sí les sirve a ellos para formar personas, grandes personajes que nos sirvan a nuestra ciudad, a nuestra Colombia, a nuestro país. Carlos. Perdón un segundo, Carlos. Hay un personaje en la vida mía muy cercano, muy lleno de emociones para mí, que entiende a su manera de los 10 años, ahora tiene 13, cómo la evaluación que tiene ella que presentar está dada por un concepto de preguntas de selección múltiple, Ajá. A, B, C, D. Y me dice, abuelo, yo quisiera escribir lo que pienso. Yo quisiera plasmar en un informe de evaluación lo que tengo de recorrido lectural sobre este aspecto. Pero no, todo es así, llenar un circulito y ser la maestra es un chulo. Ajá. Y eso no es para mí, ni para ella, ni para nadie debiera ser algo que se estile o que se exprese rotundamente como evaluación. Ahí no hay evaluación. No. Hay que mirar las pruebas, aquellas saber de las pruebas PISA. ¿Y cómo es que evalúan? Sí. Si es un sistema que no le da al estudiante la posibilidad de pensar, sino de obrar de acuerdo con un criterio de selección, que puede ser o puede no ser. Muchas veces en el IGVES, la 1 y la 3 estaban relacionadas y la A y la C varían. ¿Cómo así? Y en la pregunta 14, entonces eran válidas tanto la A como la B. Yo no comparto mucho ese tipo de evaluación. No la apliqué y no me parece que sea lo sustancial ni lo más apropiado para decir estamos en el último lugar. Ajá. Tienes razón, Guillo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, además esas pruebas no evalúan la totalidad de lo que se ha abordado en las instituciones educativas. ¿En dónde está en esas pruebas la evaluación del componente kinestésico? Ajá.
Ajá. Un estudiante muy bueno en los deportes termina mal evaluado con ese tipo de pruebas. Sí. Porque si le evaluaran su habilidad corporal, que tiene que ver con el deporte, le habría ido mucho mejor. Entonces son pruebas que enfatizan en la matemática, en las ciencias naturales, pero no en las humanidades. Aun cuando haya un contenido que evalúe filosofía y que evalúe lengua castellana, y que desconoce otro tipo de situaciones. Un egresado de un colegio musical Ajá. no tiene una evaluación que tiene que ver con lo que es la parte fuerte de él. Sí, exacto. Entonces, no son justas esas pruebas para la totalidad de los estudiantes. Eso es cierto. Ahora otra cosa fundamental en cuestión de educación, en cuestión de temáticas, dicen algunos representantes que han luchado, que han querido cambiar el sistema educativo de Colombia, porque lo que se enseña no es lo que necesitan saber los muchachos. Uno habla con los muchachos, yo hago muchas encuestas, no dejo mi periodismo a un lado, hago muchas encuestas en los colegios donde he trabajado, les pregunto a ellos qué les gustaría hacer después de que terminen su séptimo de bachillerato. Entonces me dice, ¿cómo así, profe? Y claro, enfocar en octavo, noveno, décimo y 11 lo que el alumno quiere ser. Si usted quiere ser futbolista, lo que usted decía, la kinestésica, si es muy bueno para eso, pues encaminémoslo para que sea un Pelé, un segundo Pelé, un tercer Maradona, por llamarlo de alguna forma. O encaminémoslo para que sea un cantante. Un Mocha Sánchez. Mocha Sánchez, exacto. O un Tico Tico en la cuestión de radio, por ejemplo. Entonces uno dice, la educación debería tener esa oportunidad que a mitad de la secundaria, digamos en octavo, noveno, décimo y 11 sea énfasis en lo que el estudiante quiere aprender, lo que quiere ser, en lo que se va a proyectar ser como persona, para que no perdamos tanto tiempo, porque uno dice, tanta materia que me enseñan a mí, como para qué me sirve. Hay estudiantes que son tan inteligentes que terminan una prueba, ¿cómo le fue en la prueba? No, me fue mal, pero ¿cómo? Si usted es grande, usted es un buen estudiante. Es que lo que me preguntaba no tenía como razón de ser, entonces no hallaba qué contestar, y eso le ocurre a muchos. Es más, el ejemplo más vivo fue Quintero en el 78, ¿me acuerdas? Sí. A punta de Caricello sacó 400 puntos en el IFES. Fue el mejor IFES del colegio tolimense, el peor de los estudiantes, porque el hombre ni aprendía, ni no llevaba cuadernos, nada, indisciplinado. La actitud era molestar a todos los profesores para no permitirle hacer su clase, y fue el mejor IFES del 78. ¿Quintero? ¿Juan Fer Quintero? No, el de aquí de una heladería que aquí por este lado de la Tropicana. Exactamente, de los helados Tropicana, sí señor, aquí en la 15, aquí bajito. Entonces imagínense eso. ¿Qué más prueba que esa? Pero de todas maneras esa no es una constante, ¿no? El estudiante que aleatoriamente obtiene un buen resultado, eso no es de todos los estudiantes de mal desempeño que terminan teniendo un excelente resultado. Lo que pasa es que no solo los maestros, sino el sistema en general, no los maestros individualmente, a pesar de que conocen la teoría, no tienen en cuenta que la inteligencia se democratizó después de la teoría de las inteligencias múltiples. Ajá. Entonces, los maestros saben que existe la inteligencia matemática, la inteligencia lingüística, la corporal kinestésica, la musical, la interpersonal, la intrapersonal, la espacial, la ecológica, y ahora está la ética. Entonces ya son 9 o más tipos de inteligencia. Eso el maestro teóricamente lo sabe. Y no es, les decía yo a los profesores cuando me invitaban a dar alguna charla, que les regalemos lo que tiene que ver con aquellas áreas en las cuales el estudiante no muestra una habilidad especial. No, es exigir unos aprendizajes que no deben ser iguales a los que se le deban exigir al estudiante que sí tiene esa habilidad para esas áreas. No se les puede exigir lo mismo. Claro. Pero de todas maneras tener en cuenta que lo que está previsto en el plan de estudios es algo por lo cual debe responder el estudiante, pero si se trabajara coherentemente con la teoría de las inteligencias públicas en las instituciones educativas, en el sistema educativo en general, pues cada uno se orientaría a aquello en lo cual tiene sus propias habilidades. Exactamente, ¿sí? Yo no habría tenido ninguna posibilidad de desempeño exitoso en el deporte, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, y la asignatura con la que más sufría mientras fui estudiante de secundaria era educación física.
mientras había compañeros felices porque se enfermó el profesor de química o el profesor de matemáticas, yo tenía una cierta sensación de tranquilidad cuando sabía que no iba a haber clase de educación física, porque eso no era lo mío. Cuando llovía se ponían contentos. Vamos a mensajes de interés. Don Guillo, qué pena. Hemos hablado mucho del maestro, y el maestro como la esencia y el eje que lo es de la educación en diversos aspectos, pero yo creo que es importantísimo que se mire la parte administrativa. Y usted lo sabe mejor que yo, don Oscar. La parte administrativa en cuanto a alineamientos, en cuanto a propuestas, en cuanto a metas por alcanzar durante el año. ¿Y cómo se controla eso? A través de los coordinadores, que son parte administrativa. Que no sean solamente los correveidiles de los rectores, sino que sean gentes que tengan la posibilidad de actuar con los maestros conjuntamente para proponer y para seguir lo que el maestro está desarrollando. El maestro es autónomo y eso está bien, pero igual debe tener un control, diría yo, si no un control estricto, punitivo, por lo menos sí un seguimiento, lo reitero, que le permita a los administrativos saber cómo anda ese proceso. Y hay colegios en otras épocas que tenían el primer día de llegada de los maestros y el cronograma listo, la carga académica lista, todo estaba para entregarle al maestro y arranque. Hoy en día no. Hasta en noviembre está cambiando el maestro de una materia, de un área, porque hay que hacer un cambio allí por necesidades de tal naturaleza. Pero en algunos casos... Eso es, y lo sabe don Carlos Quimbayo, que es administrador educativo, eso es carencia de conocimientos o de voluntad en la parte administrativa. Y la parte administrativa es esencial. El maestro está aquí y es el que está jugando el partido, pero el técnico, supuestamente el orientador, está en otro lado viendo a ver qué pasa, cómo organiza y cómo decide y cómo aplica y cómo orienta y no cómo lo voy a entregar. Sí. No es nada. Sí. Esa no puede ser la dimensión de un directivo en el plantel educativo. Vamos con un mensaje, Carlos. Cierre entonces para el cierre de esta parte. Me llamaba la atención que en reiteradas ocasiones, siendo profesor de la universidad, me invitaban a charlas a los colegios y el rector llegaba, una charla para los profesores, el rector llegaba y hacía la presentación del expositor, del conferencista invitado. Y una vez arrancaba la charla, él se iba. Y cuando terminaba, le decían, ya va a terminar. Entonces el rector llegaba y decía que qué interesante todo lo que se había compartido por parte del profesor fulano de tal, quien fuera el orientador. Qué interesante, qué útil, vamos a ver cómo aplicamos todo lo que... Y yo decía, pero si él no estuvo pendiente de nada. Claro. Entonces hay muchos directivos, no son todos, no se puede generalizar, pero sí hay muchos directivos a los que les falta ese compromiso institucional y ese acompañamiento. De la misma manera que los profesores deben ser acompañantes de los estudiantes, los directivos, como señaló Guillermo hace unos minutos respecto del papel del maestro, los directivos deben ser acompañantes de los profesores. Y en ese tipo de actividades de cualificación, lo lógico es que ellos también estén y miren a ver qué aportan. Muy bien, Carlos, Guillermo y Víctor, en este programa del personaje de la semana, hablando de un tema importantísimo como es la educación. Me hizo acordar, Carlos, de una experiencia quirúrgica, con una cirugía que implicaba solamente la anestesia de la raquia, ¿se dice? Raquídea, perdón. Y llegó el médico anestesiólogo y me aplicó la anestesia y se fue. El médico se ganó, pero hoy el anestesiólogo no apareció, se perdió de donde debía estar, que es en la cabecera del paciente. Claro. De pronto cuando terminó la cirugía me entra muy orondo, muy tranquilo, muy sereno, muy él. ¿Cómo nos fue? Bien, ¿no? Digo, a mí sí, usted ni siquiera estuvo por aquí. Y eso es lo que planteaba Carlos ahora con el rector.
aparece cuando ya todo está dicho y él no ha participado en nada. Y no sabe de qué hablaron. Ni siquiera de qué se habla. Exactamente. Don Tico. Camalonjas, lonja de lonjas, todo lo relacionado con avalúos, porque somos tolimenses, impulsamos el departamento. Camalonjas nacional e internacional, Bogotá, Avenida Jiménez 943, Edificio Federación, Oficina 515, Ibagué, Carrera Quinta 1476, Centro, Edificio Raicar. Contactos @camalonjas.com, avalúosvictor@gmail.com, celular 310-323-4790. Ingeniero Víctor Adriano Hernández, presidente. Camalonjas, valorando lo que más te importa. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata, presidente de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. Por más de 95 años la radio ha construido país. La radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gente civilizada. Y queremos rendirle un homenaje con la exposición Radio Reliquias. Estará abierta al público, así que vive con nosotros una experiencia única entre piezas de colección, charlas con expertos y nostalgia. ¡Conecte! ¡Accione! ¡Al aire! Desde el 16 de septiembre en la Casa ACL. Conoce más en Instagram, @ACL Colombia. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vía. Estar atento cuando conduces es respetar tu vida y la de los demás. La Cabrilla. Información útil en la vía. El personaje de la semana. Bien, no podíamos dejar pasar esos personajes del día de hoy precisamente sin hablar de otro tema fundamental, el periodismo, la comunicación. ¿Qué está produciendo Ibagué en materia de comunicadores, en materia de periodistas? Carlos y Guillo, bueno, don Víctor Adriano también tiene algo de experiencia en prensa, porque le gusta como el papá, que en paz descanse, y lógicamente hacemos alusión a lo que hoy en día muchas veces la gente pregunta: solo basta ser hermoso para que sea presentador de televisión y solo basta tener voz para que hable en cualquier parte radial. ¿Está de acuerdo en eso, Carlos? No habría tenido yo la posibilidad. Ni yo tampoco, claro. No, me parece que es una visión muy limitada, muy restringida, muy desacertada esa. Vea usted que cuando iniciamos en radio, Guillermo y yo, no había programas profesionales de comunicación social y periodismo en Ibagué, pero yo no me atrevo a afirmar que en esa época todo era mejor. No, tal vez había más mística por parte de quienes tenían que ver con los medios de comunicación. Ahora hay mucha profesional en Ibagué de programas de comunicación social y periodismo, pero no se da la responsabilidad que debiera darse, y una vez más tengo que decir que no se puede generalizar. Hay gente joven, muy brillante, recién egresada, pero también hay muchos otros que se contentan con el título. Ajá. Que se contentan con el título. Y además los medios de comunicación no siempre valoran al profesional de ese medio comunicativo, y entonces el ofrecimiento laboral no es el mejor, pero eso es un asunto distinto. Me parece que el trabajo en medios de comunicación es de una importancia superlativa, y que la persona que está ejerciendo como comunicador social, como periodista en un medio, debe hacerlo con toda la curia del caso, y no es lo que se da en la generalidad de los casos. Guillo, ¿mejor periodista que profesor o mejor profesor que periodista? Primero me refiero a su propuesta temática del comienzo. La emisora más antigua de Ibagué es Ecos del Conveima. Ajá. No Ondas de Ibagué como la gente piensa, Ecos del Conveima. Ecos del Conveima. Ecos del Conveima era del señor Camilo Raful. Camilo Raful se ocupó mucho de esa emisora y la quiso mucho.
traía locutores de fuera, como ese señor Cañavera, para que hiciera seminarios con sus locutores, que les enseñara muchas cosas de lo que es, gracias señor, de lo que es el trabajo del locutor y su disposición para hacerlo bien. Un día llegó Ibagué, y es costumbre, y fue costumbre por mucho tiempo, que los locutores viajaban para ver dónde les daban un trabajo en otra ciudad. Y por aquí pasaron muchos, Tony Vesga, Milton R., Radio Festival. Y llegó Carlos Pinzón. Y entonces le hicieron una prueba al aire, con Camilo Raful oyéndolo. Y cuando terminó le dijo, ¿sabe qué, señor? No me sirve su voz, esa voz no es de locutor. Era una voz chiquita, pero qué gran locutor Carlos Pinzón, qué hombre tan destacado como locutor en la televisión y en la radio. Él fue impulsor de emisoras 1020, por ejemplo, y creo que ahí se responde a la pregunta que usted le hacía, Carlos, respecto de eso, de las voces y de la importancia de las voces ante el micrófono. Eso es significativo, pero no es lo más trascendental en la presencia profesional de un locutor. Ahora, ¿qué es mejor? No sabría decirlo, porque yo desde niño soñé con ser locutor, y no soy locutor reconocido. Guillermo Quimbayo no me conocen, pero fui locutor, que era lo que me interesaba. Yo conocí las primeras locuciones de los hermanos Quimbayo, sí, cuando jugaba el Deportes Tolima, y sobre todo cuando ganaba Tolima, le ganaba, ¿era a quién? Al Medellín, los hermanos Quimbayo, y sobre todo Guillermo se colocaba más contento. Uy, le ganó el Tolima a Medellín. ¿Eso por qué, Guillermo? No, al contrario, yo fui por una época hincha del Medellín. Y me gustaba el Medellín por aquello de la danza del toque de don Pancho Ormazábal. Sí. Y ese equipo formaba con Roberto Vasco en la puerta, Carlos Gaviria, Orlando Marín, Alberto Molina, Bimbo Biafara de atrás, Ponciano Castro, puntero izquierdo, Juan Carlos Ornari y la Rata Gallego. goleador Sarnari. Adelante, la Rata Gallego es un símbolo. En mi sentimiento es lo mejor del Medellín toda la vida. Sí. Y adelante Oscar Mejía, El Toro Tamayo y Antonio Rivas. Imagínese. Y en El Espectador había unas columnas semanales de los hinchas de los equipos que eran periodistas de las provincias. Había un periodista que se firmaba El Malevo. El Malevo supuestamente era José Yepes Lema. Sí. Y entonces el Malevo era hincha de Medellín, y la sección se llamaba El Rincón de Casandra. Y el lenguaje del Malevo era un lenguaje del arrabal propio de Medellín, de los tangueros, de esa zona de Medellín donde la música que prevalece es esa, el tango y la milonga. Y había una sentencia que él presentaba de vez en cuando en la sección que decía: oh poderoso y recontramaldito Din, la danza del toque, nos vas a homicidar con tanto fútbol, estilo del Malevo. Entonces eso me acercó a Medellín y me hice por una época hincha de Medellín. Y después tuve un perrito, Planetica, chiquito, bonito, que duró conmigo 14 años, y aquí Carlos lo llamó Poderoso. El Poderoso. Y el Poderoso vive en el corazón de los Quimbayo, el perrito, y él era el que paseaba el nombre de Medellín por todas partes. Eso tiene que ver con las experiencias de radio, y yo pienso que yo me solacé como maestro, me sentí muy bien. Tenía un paraíso al que yo ingresaba cada tarde, y allá estaba toda esa belleza esperándome, y todo ese encanto de mujeres jóvenes, frescas, alegres, bonitas, que preguntaban, que decían, que indagaban, que acompañaban. Me acompañaban. Bueno. Entonces yo eso lo viví muy plenamente, totalmente integrado a ese propósito de querer educarlas, de querer formarlas. Pero igual estuve en el colegio tolimense más de 25 años. ¿Cuando era solo hombres? Sí, era solo hombres.
Y allá también sentí el respaldo de mis estudiantes. Obviamente me los encuentro y me retan directamente a que, como yo les dictaba en sexto grado, en la primera clase de sexto grado yo me aprendí los apellidos de todos. Y les jugaba una apuesta. Cuando la clase se iba a acabar, entonces yo les decía, voy a repetir los nombres de todos, desde aquí hasta allá, y si me equivoco, yo les gasto a todos gaseosa y empanada. Pero si no me equivoco, uno me gasta gaseosa y empanada. Me dan 2 chances de equivocarme. Y entonces yo hacía el recorrido y no me equivocaba en ninguno. Aparecen ahora, después de grandes, viejos, barrigones como yo, calvos, enfermos, me dicen, ¿quiénes somos? Y se sientan 27 locos de esos. A que yo los identifique. Y lo hago. Y eso hace parte de ese estilo del cual hablábamos antes. Tenemos saludos especiales que yo me inventé para saludarlos a ellos con un chasquido de los dedos. Y a uno hoy me los encuentro y saludan así, ya son viejos. Pues es una historia que trasciende más allá del tiempo en ambos casos. Y la radio vale mucho, para mí es un ingrediente decisivo, fundamental de vida. Y fui locutor. Ajá. Y me gustó hacerlo. Es una emisora muy poderosa que era La Voz del Tolima, donde me hice y me hicieron. Y creo que yo no diferenciaría en puntajes, en ponderaciones en lo uno y lo otro. Ajá. Pero entonces, póngale que cuando se celebra el Día del Locutor, me saluda mucha gente. Cuando se celebra el Día del Periodista, no me saluda ninguno. Entonces, yo no soy locutor, yo soy periodista. ¿Qué diferencia le ve usted a Carlos? A ser locutor. ¿Quién es locutor y quién es periodista? El periodista busca, redacta, edita, propone la noticia y en algunas ocasiones la informa. El locutor no necesariamente hace una búsqueda ni edición de la noticia, sino que la presenta. Y esa presentación debiera ir acompañada de lo que yo he procurado hacer en mi ejercicio de orientador de la prensa hoy, darle el crédito al periodista. Ajá. Darle el crédito. Esto no solo es del diario tal, llámese como se llame, El País de Cali, Vanguardia de Bucaramanga, El Heraldo de Barranquilla, El Tiempo de Bogotá, sino si está el nombre del periodista, es del diario tal, de la autoría del periodista fulano de tal. Ajá. Entonces es no ganar indulgencias con padres nuestros ajenos. Cuando no está la fuente, cuando no está más que la fuente, cuando no está el autor de la nota periodística, pues únicamente el medio. Pero estando el medio, conociendo el nombre del medio y estando el nombre del periodista, hay que darle crédito al periodista. Entonces, en la generalidad de los casos, la presentación es lo que hace el locutor. Y algunas veces el autor de la noticia es simultáneamente el presentador. Ajá. Entonces, esa es una diferencia fundamental. Pero el crédito al periodista debe estar todas las veces que sea posible hacerlo. Pero hay quienes son ambas cosas. Claro, por necesidad, por capacidad, por intención, por gusto. Y entonces hay locutores que son periodistas. En algunas ocasiones hay presentadoras que son reinas, que las colocan en los canales de televisión, sí, como para darle una imagen, y lo que hace es la presentadora, apoyada con el teleprompter, leer lo que está enfocado en el teleprompter. Tiene belleza, tiene de pronto inteligencia adecuada para leer bien las cuestiones que está en el teleprompter, pero quítele el teleprompter y quedan en el aire. Ese es otro plano. Además, sí, algunas reinas leen bonito, sí, tienen estilo, sí, sí, las preparan mucho para eso, sí, y las van guiando al punto de que llegan a una instancia ya de profesionalismo que vale la pena. Pero han superado el enfoque inicial, llegando a ser luego periodista, como la santanderiana Patricia Llanior. Sí, lo que usted hace en su red, hace las dos cosas al tiempo.
Cuando usted presenta, vamos a evaluar tal cosa, está explicando, usted es presentador en el momento, pero para llegar a esa presentación, usted hizo investigación, o sea que usted hizo periodismo primero. O sea, hace primero periodismo y luego presenta, entonces perfectamente, sí. A mí me llaman de diferentes partes que tengo esta inquietud, que tal, cómo se hace, listo. Yo voy al sitio y... Diferentes partes del mundo, diga. Sino que decimos más o menos características que el locutor es el que tiene esa voz gruesa, sí, esa voz que agrada, que es artística, que le da imagen a la letra. No como el periodista que uno presenta, entrevista a alguien, lo presenta y eso no alcanza a ser locutor porque la voz no es del locutor. Ahora decíamos nosotros anteriormente, el locutor es el que lee noticias, presenta canciones, presenta artistas, da la hora y graba comerciales. El periodista es el único que investiga, redacta la noticia y se la pasa al locutor para que la lea. Bien, Oscar, muy decíamos bien. Eso. Un ejemplo de periodista presentador es el tolimense Alvira. ¿Juan qué? Juan Guillermo Alvira creo que se llama. Juan Guillermo, creo que Juan Diego Alvira. Es un paisano con un buen periodismo que le interesa ponerse las botas, ir al sitio y presentarla. Es que lo que pasa es lo siguiente, lo hemos discutido con él más de una vez. En este país ya no hay locutores. El locutor que era un emblema, una insignia, un país con locutores de voces y estilos maravillosos, ya no tiene esa distinción como país. Ya los locutores hacen parte de un recuerdo, de una historia. Y las grandes voces de grandes locutores ya no se escuchan, porque periodistas de la talla del señor Yamid Amar decidieron que el locutor no existiera. Y que entonces el periodista tendría que dar la noticia, bien sea redactada o bien sea improvisada, pero que el locutor no. Y entonces ya dijeron, no, esas voces acartonadas, antes eran bellas, lindas voces acartonadas, que fingen, que impostan. No, si el locutor, esa es la esencia del locutor, lo que usted decía hace un momento. El locutor está para alegrar, para mostrar su capacidad, para ser un artista en el micrófono. Lamentablemente ya el locutor no tiene vigencia, y no tiene vigencia porque los estilos y los caprichos lo acabaron, y lo acabaron casi que pisoteando, lo acabaron en un rechazo total, de tal forma que el locutor no tiene esa semblanza, porque ya el locutor se acabó, ya la radio no tiene esa capacidad de mostrar locutores, no les interesa. Y aquí oímos locutores muy buenos en la radio de Ibagué, muy activos, digamos muy alegres, y son locutores, pero con otro estilo. Ya no es en La Voz del Tolima, son las 10 y 15 minutos. Entonces ya pasó la historia. Ahora tiene que decirlo cantando con un oyente de otro lado. Entonces, ¿qué? ¿Cómo está? Mijita, ya le botó el pecado a su marido. Estilo Erika Zapata, que tiene su forma de ser periodismo diferente a su manera, que al principio fue criticada, pero que se le dio la oportunidad y salió a su manera haciendo su periodismo y presentación. Carlos Higuillo, ¿más fácil enseñar locución que periodismo? Yo fui profesor del programa de comunicación social y periodismo, pero no tuve la responsabilidad de trabajar ni la asignatura de radio, que sería la de locución, ni la de géneros periodísticos, que sería la de la redacción de los distintos géneros, noticia, entrevista, reportaje o crónica. Yo trabajé en lo relacionado con ética periodística y deontología periodística. Me parece que, al igual que todos los profesores de áreas distintas, la clave está en el ejemplo que el profesor pueda compartir con los estudiantes, ¿no? Entonces, me habría gustado trabajar una de esas asignaturas, pero no puedo decirle si es más fácil lo uno o lo otro, porque no tuve esa experiencia de docencia. Yo sí he tenido esa experiencia. Pero no como una cátedra, simplemente una orientación para las estudiantes cuando asumían roles en el club radial. Una indicación por ahí somera para que hicieran cosas que tuvieran estilo y presencia, pero no, como tal, como cátedra no la desempeñé. A mí se me sirvió mucho la cátedra que dimos en formar
se llamaba el curso de locución y periodismo, que eran 4 semestres. Tuve la oportunidad de sacar más o menos unos 25 estudiantes que están todos trabajando todavía en los medios de comunicación, y eso le queda a uno como una experiencia muy grata, porque decía uno, ¿cómo vuelvo yo a un niño que no tiene voz para locutor? ¿Cómo lo vuelvo locutor si no tiene voz? ¿Cómo les dice uno y le hago creer que no es para eso, sino que puede hacer otra cosa, que puede ser el periodismo, la reportería? Entonces, ahí la dificultad era esa, la mayor dificultad era esa, que ellos pensaban que tenían la voz para el locutor, pero la voz no les ayudaba. Entonces, el problema para los docentes, diciéndole a él, busque ese otro camino que también le sirve, que es el ser periodista, ser reportero. Entonces, ahí sacamos a varios de esos en el camino de la locución, y a otros se volvieron periodistas, y uno se ganó un premio a nivel internacional y está trabajando en España como reportero en un periódico. Un estudiante del Instituto INSED de doña Blanquita, que en paz descanse y que recordamos mucho. Amén. Amén. Entonces, tuve esa oportunidad y de verdad que es muy placentero cuando uno de los 20, 30 estudiantes que pasaron por allí tiene cada uno su camino en eso de que le dejamos de herencia el periodista o el locutor, el narrador, el comentarista, el reportero, o de pronto por ahí el cronista, porque ahí cada uno de ellos tiene una función distinta, pero todos los lleva siempre a ser periodista, aquel que informa los hechos que ocurren en determinado territorio. Ese es el periodista. Mucha gente dice, los periodistas son muy chismosos. No, no es que sean chismosos, simplemente hay unos que se meten en cosas que yo respeto, en la parte personal de la gente, de los artistas, de los deportistas, uno no debe meterse. Son comunicadores, somos no comunicadores. Son chismosos, sino son comunicadores. Exacto. Y debe informar, como cuando yo viví en las Torres, los periodistas, escuchaba a un locutor que decía, no sé qué decir hoy, pero me va a inventar a cualquier chimborada, pero eso chimborada que es alborada o qué, pero las cosas no hay que decir, hay que tener la fuente y hay que ser responsable en lo que se está diciendo. Cuando se es profesional, se es responsable. Bueno, Guillo, bueno, Carlitos, de verdad que el tiempo pasó volando. Un segundo, Víctor Adriano. Oscar, a mí me da satisfacción ver a estos periodistas del Tolima, a los hermanos Quimbayo. Yo conocí a Carlos Quimbayo como locutor deportivo, y yo creo que en la prensa hoy debe tener como más de 3 décadas, Carlos, con 30 y tantos. 33 años, 7 meses y algunos días. Carlos, ¿pero locutor deportivo o comentarista? Yo era comentarista, quise ser narrador, pero la garganta no me dio para eso. No le daba para eso, sí. No, perfecto. ¿Y se quedó en la prensa hoy? Sí, estoy en la prensa hoy desde 1991. Le gané a CMI. CMI ajustó 32 años y yo ya voy por 33 años y 7 meses larguitos. Escuché en Murillo que había un periodista haciendo visita de que hacía patrimonio del periodismo en el Tolima. Es patrimonio histórico de los tolimenses, el amigo Carlos Quimbayo Valderrama. Me da satisfacción que escuche unos comentarios positivos de los hermanos Quimbayos. Sí, señor. Muy amable, Víctor. Oscar, muchas gracias por la invitación. No, a ustedes, porque son unos grandes caballeros, aceptaron la invitación, estuvieron acá, están acá, nos dejaron ya la muestra de lo que es la huella que han dejado en Ibagué, en Colombia, y de pronto, ¿por qué no en el mundo? Porque esta misión, Tico, llega hasta Argentina y Sao Paulo, Brasil, si no estoy mal. Yo creo que hay un exceso de generosidad en esos conceptos, porque como la canción, no somos tanto. Pero lo que decía Carlos, expresar gratitud, porque es muy emocionante saber que se es tenido en cuenta, pero todo por gente que tiene la capacidad de valorar y de reconocer, y nosotros de agradecer sinceramente. Muy amable, muchas gracias. Por eso son personajes de la semana, don Tico. Camalonjas, lonja de lonjas, todo lo relacionado con avalúos, porque somos tolimenses, impulsamos el departamento. Camalonjas nacional e internacional, Bogotá, Avenida Jiménez 943, Edificio Federación, Oficina 515, Ibagué, Carrera Quinta 1476, Centro, Edificio Raicar. Contactos @camalonjas.com, avalúosvictor@gmail.com, celular
310-323-4790. Ingeniero Víctor Adriano Hernández, presidente. Camalonjas, valorando lo que más te importa. El Todopoderoso también nos habla. Es el personaje de la semana. Bueno, San Mateo capítulo 9, del 35 al capítulo 10, 5. Dice así: Jesús recorría ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Viendo la muchedumbre, se enterneció de compasión por ella, porque estaban fatigados y decaídos como ovejas sin pastor. Entonces dijo a los discípulos: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. A estos 12 los envió Jesús haciéndoles las siguientes recomendaciones: No vayáis a los gentiles ni penetréis en ciudad de samaritanos. Id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y en vuestro camino predicad diciendo: El reino de Dios se acerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, arrojad a los demonios. Gratis lo recibís, dadlo gratis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una buena frase para impulsar buena vibra. Todo tiene algo de belleza, pero no todos son capaces de verlo. Confucio. Bueno, hemos llegado así al final de nuestro programa de hoy, personaje de la semana, con los gemelos mellizos Quimbayo, Carlos Alfonso y Guillermo, con la compañía de don Víctor Adriano Hernández, el presidente de Camalonjas, con la dirección técnica de David Gutiérrez, la asesoría espiritual de don Tico Tico, Elmer Eduardo Ruiz Guerrero, y quien les habla, su compañero y amigo de siempre, Óscar Sánchez Barón, para acompañarlos siempre los sábados de 11 a 12 meridiano. Espero que les haya gustado nuestro programa de hoy, que hayan aprendido bastante y que lo pongamos en práctica en nuestros hogares. ¡Feliz fin de semana! Para vivir mejor informados, el personaje de la semana.